Biblia conmigo en el libro de Juan, Open your Bible in the book of John, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, John chapter 21, el versículo 15. verse 15. Vamos a leer del 15 al 19, al 17, We will read from verse 15 through 17. que dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, mis corderos. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez, le dijo, Pedro se entristeció porque por tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y les respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Verse 15. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him a third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? He said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla en nuestros corazones. Speak to our heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Hermanos, la semana pasada Last week, celebramos en nuestro calendario cristiano we celebrated on a Christian calendar la resurrección de Cristo. Jesus' resurrection. El Viernes Santo, cuando Cristo murió. On Good Friday, when Christ died. El sábado del silencio y descanso. The Saturday of silence and rest. La confianza en Dios. And to have our trust in God. Y el domingo cuando Cristo resucitó. And Sunday when Jesus resurrected. Y todo cambió. And everything changed. Recibimos salvación. We received salvation. Recibimos buenas nuevas. We received good news. Que nuestro Dios, nuestro Cristo vivo está. And that Christ is alive. Pero cuando seguimos leyendo la palabra, But when we continue to read the word, vemos que después que Jesús resucitó, we see that after Jesus resurrected, Él tuvo encuentros con sus discípulos. he had encounters with his disciples. Cuando Cristo resucitó, When Christ rose up, Él fue a la casa he went to the house, y ahí estaban las mujeres, and the women were there. estaban discípulos There were disciples there, y Él declara paz sobre ellos. and he declares peace over your life. Algunos días después, And some days passed, Jesucristo se encuentra de nuevo con algunos de sus discípulos, and Jesus is again with some of his disciples. pero uno de ellos no creía que Cristo hubiera resucitado. And one of them didn't believe that Christ resurrected. Y el Señor le dijo: tócame. And the Lord said, touch me. Y en este momento, And in this moment, ese discípulo creyó en Cristo Jesús. this disciple believed in Christ Jesus. Algunos días después, Some days after, Jesús se revela a algunos testigos Jesus reveals himself to other
to other witnesses, y las personas empiezan a verlo otra vez. and people start to see him again. Hasta que llegó un momento Until there was a moment en que Cristo se fue a la playa when Christ went to the beach, y ahí encontró a Pedro and there he found Peter y algunos discípulos más. and some other of the disciples. Jesucristo llama a Pedro de una manera más cercana And Jesus Christ calls Peter to come closer. y empieza esta conversación con él. And this conversation starts with him. Pedro está ahí asando un pescado Peter's there grilling a fish, y él no mira a Cristo en los ojos. and he sees Christ in the eye. Él tiene razón para no mirar al Señor en sus ojos. Oh, he has a reason not to look at Jesus in the eye, Porque Pedro estaba avergonzado, because Peter was ashamed. Pedro estaba frustrado. Peter was frustrated. Pedro era un discípulo Peter was a disciple que declaró tantas palabras poderosas. that declares so many powerful words. Cuando Cristo caminó con él, When Christ walked with him, él declaró que él era el Señor y él era el Cristo que iba a venir. he declared that he was the Lord and the Christ that was to come. Hubo un momento There was a moment en que la multitud hablaba muchas cosas acerca de Jesús. where the multitude was talking many things about Jesus. Y el Señor preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién piensas tú que yo soy? And the Lord asked Peter, who do you think I am? Y Pedro hace una declaración And Peter makes a declaration que hasta hoy es una razón de pelea entre algunas iglesias. that to this day it's a reason for argument in some churches. Porque Pedro declara, tú eres el Cristo. Because Peter declares, you are the Christ. Y Jesucristo declaró And Jesus Christ declared que yo construiré mi iglesia that I will build my church basado en esto, based on this. que yo soy el Cristo, That I am the yo Christ. soy el Mesías. I am the Messiah. Pero algunos dicen que Cristo basó la iglesia en la persona de Pedro. But some say that Christ built his church in the person of John. Pedro. Peter. Y algunos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. And some say Peter is the foundation of the church. Escuché una vez una persona que decía esto. I heard someone say this. Eso es una pelea de constructores. This is a fight between builders. ¿Qué clase de piedra What type of stone utilizamos para construir la iglesia? do we utilize to build a church? Porque la palabra Pedro Because the word Peter significa una pequeña piedra. means a small rock. Cristo es la roca eterna. Christ is the eternal rock. Y Pedro hace una declaración poderosa And Peter makes this powerful declaration. que es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. And that is the foundation of the church of Jesus Christ. Cristo es la roca, Christ is the rock. Él es el fundamento de la iglesia He is the foundation of the church. y la declaración de que Cristo es el Mesías, And the declaration that Christ is the Él es Messiah. el Salvador, He is the Savior. Él es el fundamento de nuestra fe. He is the foundation of our faith. Cristo es la roca, Christ is the rock. la declaración que Él es nuestro Salvador, The declaration that He is our es el Savior. fundamento de nuestra fe. He is the foundation of our faith. Y Pedro And Peter, es un discípulo. he's a disciple. Pedro no es la roquita, la piedrita de la iglesia. Peter is not the tiny little pebble of the church. Cristo es la roca principal. Christ is the principal foundation, the principal rock. Y en esta roca, And in this rock, que es Cristo, that is Christ, el Salvador de la iglesia, the Savior of the church, la iglesia fue construida the church was built y es edificada and it's edified en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Christ Jesus. Y el Señor mira a Pedro y le dice, And the Lord looks at Peter and says, wow, Pedro, wow, Peter,
No fue carne o sangre que te reveló esto, It wasn't flesh or blood that pero el revealed Espíritu this, Santo te ha revelado but the esto. Holy Spirit revealed this. Entonces Pedro, So Peter, gloria a mí, oh, glory to myself. soy la revelación. I am the Camino revelation, con Cristo. the Christ. Gloria a Dios. Glory to God. Un día, One day, Jesucristo declara estas palabras. Jesus Christ declares, Mis discípulos amados, my loved disciples, yo tengo que morir. I have to die. Y Pedro dice, tú no vas a morir. And Peter says, you will not Estaremos die. contigo por todo el tiempo. We will be with you Te all the vamos a time. proteger. We will protect you. Y el Señor mira a Pedro And the Lord looks at y Peter le dice, and says, huye, Satanás. out of here, Satan. Ahora Pedro ya no es más Now Peter is no longer este tipo especial. this special man. Un día recibe revelación del Espíritu One day he receives a revelation of the Spirit, y un día el enemigo está con él. and the other, the enemy is with him. Antes de la crucificación, Before the crucifixion, Jesucristo está con sus discípulos Jesus Christ is with his disciples, y él hablando con ellos and he's speaking to them les dice que uno de ustedes me va a traicionar. and tells them, one of you will betray me. Y todos ellos, Señor, este soy yo, And all of them start asking, is it me? este seré yo. Will it be me? Pero Pedro dice, Señor, But Peter says, Lord, jamás te traicionaremos. we will never forsake Y you. yo nunca haré esto contigo. And I will never do this against Y el you. Señor mírale a Pedro los ojos. And the Lord looks at Peter in the eye. Pedro, Peter, antes que el gallo cante, before the rooster sings, tú me traicionarás 3 veces. you will betray me 3 times. Me negarás. You will deny Y me. conocemos la historia. And we know the story. Cuando las personas llegaron y preguntaron, ¿tú eres un discípulo de Jesús? When people started asking him, are you a disciple of Jesus? Ni siquiera lo conozco. And he said, I don't even know him. Tú estabas con él porque hablas como él. Oh, you were with him because you speak like him. Soy de Brasil, tengo nada que ver con eso. Oh, no, I'm from Brazil. I don't Tengo have nada que ver anything to con do eso. with him. Traicionó a él otra vez. He betrayed him again. Y una tercera vez. And a 3rd time. Entonces se escucha el gallo. And now you hear the rooster sing. Y este Pedro, And this Peter que declaraba amor y pasión a Dios, that declared love and passion for Jesus. que declaraba que nunca iría a hacer algo malo hacia Jesús. And he declared that he will never do anything wrong against him. La Biblia dice que él llora The Bible says that amargamente. he cries out. Y empieza este momento de dolor, de culpa, de profunda amargura. And this moment of shame and of sadness takes over him. A donde él reconoce que él hizo algo grandemente malo hacia su Señor. And he recognizes that he did something very bad against his Lord. Y aunque Jesucristo resucitó, And even though Jesus que Él resurrected, está entre nosotros, and he's between us, que Él llegó a la casa and he arrived at our home, y estuvo con sus and discípulos, was with the disciples, caminó con Pedro otra vez. walked with Peter once again. Pedro sentía vergüenza en su corazón. Peter felt shame in his Él heart. sentía amargura en su alma. He felt this shame in his heart. and his Entonces soul. Jesús va al encuentro de Pedro. So Jesus goes and meets with Peter. Y él ahí asando un pescado, And he's there grilling some fish. él mira a Pedro He looks at Peter y pregúntale a Pedro, Pedro, and he asks Peter, ¿tú me amas? do you love me? ¿Tú me amas, Pedro? Do you love me, Peter? Y Pedro responde algo muy interesante. And Peter responds this very, very interesting. En la versión que yo leí aquí, In the version that I read here, Pedro dice, Peter says, Señor, te quiero. Lord, I like you. I like you. Y una segunda vez él dice, Pedro, ¿tú me amas? And a second time he asks, do you love me, Peter? Y él y responde al Señor, Señor, yo te quiero. And he responds, yes, I like you, Lord. Y la tercera vez, And the 3rd time, el Señor pregunta esta pregunta a Pedro. the Lord asks, Pedro, Peter, ¿me quieres? do you love me? No, me quieres. Oh, do you like me?
Y Pedro responde, Señor, tú sabes todas las cosas. And Peter responds, you know everything, Lord. Cuando leemos el original de la Biblia, When we read the original language in the Bible, sabemos que la palabra amor, we know that the word love, hay 4 palabras que significan amor. there's 4 words that mean love. El amor agape, The agape love, que es el amor de Cristo. the love of Christ, El amor sacrificial. this love that sacrifices, Hay el amor fileo, the filial love, que es el amor de amistad. that is this love in friendship. I like you, me gusta a ti, te quiero. Oh, me agradas, te quiero, I like you. Hay el amor de hermanos, And the love between brothers, esta amistad profunda. this very profound friendship, Y hay el amor eros, and the eros love, que es el amor de intimidad. the love in intimacy, Carnal. in the flesh. Pero cuando Jesús pregunta a Pedro, And when Jesus asked Peter, él dice, tú me amas he says, do you love me? con este amor incondicional, With this unconditional love, este amor sacrificial. this love that sacrifices Y everything. Pedro responde, And Peter responds, yo te quiero I like you, como un amigo. just as a friend. El Señor pregunta, Pedro, ¿tú me amas al punto de morir por mí, este amor And the sacrificial? Lord asked, are you willing to die for me with this sacrificial love? Te quiero como un amigo, un hermano. I like you as a friend. Entonces el Señor baja la clase de amor So the Lord goes below this class of love, y dice así, Pedro, me quieres como un amigo. and then he asks, Peter, do you like me as a friend? Y Pedro responde, Señor, And Peter responds, Lord, tú sabes cuál es la clase de amor que yo te puedo ofrecer. you know the type of love that I can offer Tú you. sabes cuál es la clase de amor que yo puedo entregarte a ti en este momento. You know the type of love that I can offer you. Hermanos, en In este momento, this moment, church, Pedro tiene esta alto evaluación. he has this auto evaluation, Él reconoce his self-evaluation, and he que recognizes tiempos atrás that some time ago, el amor que él declaraba a the Cristo love that he declared for Jesus, era este amor sacrificial, this sacrificial love, este amor grande, this great love, este amor this incondicional. unconditional No love. importa lo que venga, It doesn't matter what comes, estaré contigo. I will be with No you. importa cuántos venga, It doesn't matter how yo many come, pelearé por ti. I will fight for you. Pero cuando la realidad llegó, But when the reality arrived, Pedro negó a Cristo. Peter denied Christ, Y entonces él reconoce and he recognized que este amor que él decía tener hacia Jesús that this love that he said he had for Jesus, no era un amor it verdadero. wasn't a true No love. era este amor grande y It poderoso. wasn't this great No era un love. amor It incondicional. wasn't an No unconditional era love un amor or sacrificial. a sacrificial love. Era simplemente algo tan It pequeño was simply something small que una lluvia podía llevar este amor más allá. that even a rain could just take over this love. Cualquier problema pequeño Any little problem hacía con que Pedro decía, no amo a ti como pensaba. and Peter said, oh, I don't love you as I thought I did. Estoy aquí contigo, pero si entras en una pelea, I'm here with Me you, Lord, voy. but if you get in a fight, I don't te know. dejo ahí. I'll just leave you Como probably. una vez yo estaba caminando por la calle de mi casa, I was walking once by the un streets of gran my amigo house, mío, gran amigo mío. and a great friend of mine, Crecimos juntos. we grew up together, Pero él hizo algo and he did something, que yo no sabía. and I did not know. Y mientras estábamos caminando, And while we were walking, llegó este grupo de hombres grandes, this fuertes, group of strong men came, y preguntó, ¿quién es tal persona? and they asked, who is this person? Y yo, es él. And I said, oh, it's him. Y huí. And I left. Le golpearon de todos los lados. ¿A quién? ¿A ti o a tu amigo? A mi amigo. Oh, but they beat Yo up my estaba friend. salvo. Oh, I was safe. Yo no hice- I ran away. They beat up my Así como friend. Pedro
Just like Peter. Lo negué, lo dejé, I denied him, I left pero him, yo no me sentí mal, but I did not feel bad porque él hizo algo malo. because he did something wrong. Gracias a Dios nos perdonamos. Thank the Lord, we are good Y now. hoy él es un pastor aquí en Chicago He is a pastor in Chicago, y tuvo que perdonarme. and he had to forgive me. Pero sabes, hermano, But you know, cuando Pedro, when Peter, él empieza esta autoevaluación, he starts this self-evaluation. él entiende que el amor que él declaraba He understands that this love that he declared, no era verdadero. it wasn't true. Él estaba viviendo de apariencias. He was living in appearances. Él estaba viviendo bajo el engaño. He was living under a lie. Pero ahora cuando él se depara con la pregunta de Jesús, But now he encounters this a question from Jesus. cuando él escucha la pregunta de Jesús, When he hears this question from Jesus, él empieza a entender la realidad de su propia vida. he understands the reality of his own life. Él conoce ahora la realidad de su corazón. He understands the reality of his own heart. Porque muchas veces nosotros hacemos la misma cosa. Because many times we do the same thing. Cantamos y declaramos amor. We sing and declare love, Pero en verdad but in reality, no hemos amado a nuestro Dios we have not loved our God a la manera que Él merece. in the way that he deserves. Porque la palabra del Señor Because the word of God, se resume en una cosa sola. we summarize it with one thing. Amarás al Señor tu Dios You will love the Lord of your God con toda tu alma, with all of your soul, con todo tu with corazón all of your heart, y con toda tu and mente. with all of your mind. Y amarás a tu prójimo And you will love your como a neighbor ti mismo. as yourself. Pero ese es el principio de la palabra. And that is the principle of the word. Que nosotros podemos, antes de cualquier cosa, That before anything else, amar a Dios we can love God con todo el with corazón, all of our con heart, toda nuestra all alma of our soul, y con toda nuestra and mente. all of our mind. Hermanos, el Señor sabe cuál es la realidad de nuestros The corazones. Lord knows what the reality of our heart is. Pero la pregunta es, But the question is, nosotros conocemos lo que realmente hay adentro de nuestro do corazón. we know what exactly happens inside of our heart? Porque es fácil cantar que amamos a Dios cuando Irán está nos Because liderando. it's easy to sing, I love you, Lord, when we're Es leading here worship. Es fácil amar a Dios cuando estamos en la iglesia. It's easy to love God when we are in church. Es un domingo por la mañana. Oh, Sunday morning, No hay there's trabajo. no work. La casa está The limpia. house is clean. Llegamos aquí. We arrive La here. gente es hermosa. Oh, people are beautiful. Alegre. They're happy. A los que nos visitan. Those of you that are visitors, Gracias por estar con nosotros. thank you for being with us. Pero cuando las cosas no están, cuando no estamos más aquí, But when we are no longer here, es a donde nos encontramos como Pedro, that's when we find ourselves like Peter. cercados por aquellos que nos preguntan, ¿tú eres un discípulo de Cristo? And people ask us, are you a disciple of Christ? ¿Tú eres un que habla como Él o caminabas como Él? Are you one con that él? walks and talks like him? Hermanos, necesitamos entender que fuimos llamados We need to understand that we were called para amar a nuestro Dios to love the Lord our God más que cualquier cosa. even more than anything else. Pero la Biblia nos dice And the Bible says que cuando el Señor Jesucristo pregunta a that Pedro, when the Lord Jesus asks Peter, ¿tú me amas? do you love me? Y él responde, yo te quiero. And he said, I like you. El Señor dice, apacenta mis ovejas. And the Lord says, feed my lambs. El Señor está dando a Pedro un propósito.
The Lord is giving Peter this purpose. Está dando a Pedro un compromiso. He's giving Peter this compromise Porque él sabe because he knows cuál es la clase de amor que Pedro puede dar al Señor. what is the type of love that Peter can give to Él the Lord. sabe cuál es la realidad en la cual Pedro está He viviendo. knows Peter's reality. Pedro, no me amas como debería amar. Peter, you don't love me the way you should. Él me quiere. You like me. Él me quiere. He likes me. Pero él no me ama al punto de entregar su vida. But he does not love me Él, in the way él no of... me ama al punto de amar a las cosas que yo, Dios, amo. He doesn't love me the way to surrender his own life or the way that I love the things that I should love, that I love. Amar a Dios Loving God significa means amar a las cosas que Dios ama. loving the things that God loves. Las cosas que Dios ama. The things that God loves. Entonces cuando él dice, apacienta mis ovejas, And when he says, feed my lamb, el Señor da un propósito a Pedro the Lord's giving Peter a purpose. para que él pueda crecer So- en la clase de amor. So he's able to grow in this type of love. Hermanos, tú y yo en este día You and I, church, podremos decir al Señor, Señor, we can tell the Lord, Lord, yo te amo I love you con este amor with incondicional. this unconditional love. Algunos pueden decir, Señor, And some might say, Lord, yo te quiero. I like you. Algunos pueden decir, Señor, Some might say, Lord, yo no sé lo que siento. I don't know what I feel. Pero una cosa, tú tienes que entender, But you have to understand this one thing. lo que sientes por el Señor, What you feel for the Lord, puedes crecer you can grow. y debes crecer. And you must grow it. Porque fuimos llamados Because we were called a amar a Dios to love God con todo el corazón, with all of our heart, con toda nuestra alma, all of our soul, con toda nuestra mente. and with all of our Por mind. eso que Él dice, And that's what he says. apacienta mis ovejas. Feed my lamb. Apacienta mis Feed ovejas. my lamb. Significa, And it means ama las cosas que yo amo love the things that I love. y odia a las cosas que yo odio. And you must hate the things that I hate. Odia al mundo. Hate the world. Aléjate del mundo. Get away from it. Ama la santidad. Love Ama las holiness. cosas de Dios. Love the things of God. Ama al hermano que está a tu lado. Love your neighbor. A los que nos visitan por The primera ones- vez, If you are gracias por visiting, estar aquí. it's great to have you. Perdónanos. Forgive us. Hermanos, porque si amamos a las cosas que Dios ama, Because if we love the things that God loves, como Él nos declara, as he declared, ama al Señor de toda tu mente, Love the de Lord todo your tu God with all your corazón, mind, heart, de toda tu alma, and your soul, y al prójimo, and your y al neighbor, prójimo, and your neighbor, como a ti mismo. as yourself. Significa que estamos creciendo en el amor, It means that we are creciendo growing, en la pasión por Dios, growing in the passion y for no him. queremos más que a nadie. And we don't want anything else but him. Entonces, And so, para nuestras vidas, for our life, negar a Dios, to deny God, como lo hizo Pedro, as Peter did, significa no amar a las cosas que Dios ama. it means to not love the things that God loves. Significa callarnos It means to stay silent cuando nuestra fe when our faith precisa dar una opinión a los demás. it needs to give an opinion to someone else. Necesita dar una palabra de ánimo a alguien más. When we need to give an encouraging word to others. Cuando vivimos como si Jesús no fuera nuestra prioridad, When we live when Jesus is not our priority, eso es negar a Cristo. that is denying Christ. Cuando Él no es nuestra prioridad al despertar por la mañana. When he's not our priority when we wake up in the Cuando morning. la palabra de Dios no es prioridad en nuestra vida, When the word of God is not priority in our life, no le amamos con todo el corazón, we don't love him with all of our con heart, todo el alma with all of our soul, y con toda nuestra mente. and with all of our mind. Lo negamos. We are denying him. Cuando comprometemos nuestros valores When we compromise our values para que podamos encajar, so we're able to fit in,
Entonces eso significa que estamos negando a nuestro Cristo. That means we're denying our Christ. Pero decimos con alta voz y cantamos, But we say and sing out, te amo, I love you, te amo. I love you. Es todo lo que quiero decir. ¿Conoces esa canción? Oh, it's a very Y well te known song. amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Doesn't matter what might come. Eso es lo que dice la canción. Y That's cantamos. That's what the song says. Pero cuando decidimos amar las cosas del mundo And when we decide to love the things of the world y vivir de acuerdo a las cosas del mundo, and to live according to the world, lo negamos. we deny him. Y la realidad es que no le amábamos And the reality is that we did not love him de from la the manera first que place, pensábamos, in the way that we thought. pero simplemente apreciábamos su obra en la cruz. But we just appreciated his work on the cross. Gracias porque murió por mí, Oh, thank you, you died for me. pero sigo viviendo mi vida But I'll continue to live my life a mi manera. in my way. Es por eso, hermanos, que cuando Jesús pregunta a Pedro That's why when Jesus o le asks dice, Peter, apacienta mis ovejas, and he says, feed my lamb, Él nos está dando maneras que podamos crecer en nuestro amor hacia Dios. he's giving us ways in which we can grow to love him. Cuida de otros, Take care of others. sirve con amor, Serve with love. alimenta espiritualmente a quien nos rodean. You need to feed spiritually the ones surrounding you. O sea, This means sirve con amor. serve with love. ¿Cuántas veces tú has llegado a este lugar? Y ahora yo puedo hablar de la iglesia. And now I can talk about the church. How many times have you arrived in this place? Y servido en esta casa con amor. And have you served in this house with love? Pero hay gente que nunca está contento con nada. But there are people that are never happy with anything. Cuidar de otras personas, servirles con amor, Taking care of others and serving with love. ser de bendición a otros más. Being a blessing to others. Esto no es simplemente algo para el liderazgo de la iglesia o de donde estás, That's not something only for the leadership of the pero es una church, invitación a todos los creyentes but it's for all of the believers que podamos apacentar a las ovejas de Cristo, that we're able to feed the lambs of Christ, servir, amar, bendecir, cuidar, to serve, love, and take care. para que podamos caminar en las cosas de Dios So we're able to walk in the things of the y Lord crecer en el amor de Dios. and grow in the love of God. Hermanos, me encanta una I historia love this story, que yo estaba en una conferencia and I was in this conference, y este pastor decía que un día and this pastor said that one day su esposa se despertó his wife woke up y empezó a gritar de su sufrimiento and she started screaming, suffering, porque leyó que hubo un earthquake, terremoto. un terremoto, y muchas personas en un país se quedaron órfanas. Because she read there was a big earthquake and many people, many kids were orphaned. Y ella se fue a esa nación con su esposo y miró la situación And they went to this place and they saw the situation. y él dijo así, And he said, si quieres apoyar esa situación, yo te voy a ayudar, pero you- esto no es conmigo. if you want to support this situation, I'll support you, but this is not with Y me. él es un gran líder en esta nación. And he's a great leader in this Y nation. una de las noches, And one of the nights, él estaba caminando allá afuera he was walking outside y vio una iglesia pequeña. and he saw this small church. Tenía unos 25 miembros, It had about 25 members. pero ellos tenían una área But they had this area a donde ellos cuidaban de más de 50 niños que eran órfanos. where they took care of more than 50 kids that were orphans. Y él dijo, sí, Señor, And he said, Lord, ¿qué es que yo no estoy entendiendo en esta situación? what is it that I am not understanding in this situation? ¿Por qué esto no toca mi corazón? Why doesn't this touch my heart? Y el Señor le respondió, And the Lord said, es porque tú no amas a las cosas que yo amo. it's because you don't love the things that I love. Y en aquel día,
And in that day, Él propuso algo en su corazón. he promised something in his heart. Él creó uno de los mayores instituciones And he created one of the greatest de institutions adopción de órfanos en el mundo. of orphan adoptions in the world. Usted puede buscar el testigo del pastor Rick Warren, And you can look for Rick Warren, un testimonio tremendo. powerful testimony. Millones de niños fueron adoptados bajo la visión de este hombre. Millions of kids were adopted under the vision of this man. Hermanos, Church, amar a Dios to love God significa primeramente amar las cosas de Dios, means to love the things of amar God, a la santidad, loving his holiness, amar querer estar con Dios, loving to be with him, amar su palabra, love his word, amar glorificar a Dios, to love and glorify him, amar vivir de una manera to live in this way a donde el Señor se alegre con nuestras vidas where the Lord is happy with the way en that we todo are el living tiempo, at all a donde times, Él es glorificado en nuestra vida y en nuestra where he's historia. glorified in our life and our history. Por esto que cuando el Señor pregunta a Pedro, And that's why when the Lord asked Peter, Él dice, Pedro, tú me amas, he asked, Peter, do you love me? yo te quiero. I like you. Pedro, tú me amas, Peter, do you love me? yo te quiero. I like you. Pedro, Peter, tú me quieres. do you like me? Entonces vamos a empezar de aquí. So let's start from here. Vamos a empezar de este lugar. Let's start from this place. Si eso es todo lo que puedes ofrecer a Dios ahora, If that's all you can offer the Lord now, vamos a empezar de este lugar. let's start from there. Pero esto significa And this means mirar a nuestros corazones to look at our heart y encontrar la verdad adentro de nosotros, and find the truth inside of us para que no nos engañemos más so that we are no longer living in a lie y no engañemos a nuestro Dios, and we do not lie to our Lord, para que podamos vivir de una manera so that we may live in this way que necesitamos más de Dios, where we need more of Him, deseamos más de we Él desire more of God, y podamos crecer and we're able to grow en el amor que tenemos hacia nuestro Dios. in the love that we have towards our God. ¿Sabes lo que pasa al final de la historia? You know what happens at the end of this story? Llega un momento There's a moment a donde Pedro es lleno del Espíritu Santo where Peter is filled with the Holy y Spirit él vive de una manera distinta. and he lives in a different way. Él es un discípulo de Cristo. He's a disciple of Christ. Predica con He autoridad, preaches with authority, predica con poder, with power. va a muchos He lugares. goes to many places. Él es un testigo vivo de He's Jesucristo. a witness of Jesus Christ. Y llega un momento en su vida And there's a moment in his life que Pedro declara, that Peter declares, mas al Dios but God, de toda gracia, of all grace, que nos llamó a su gloria eterna, that called us to his eternal glory, Él nos perfecciona may he perfect us y nos afirma. and affirm us. Y a Él And to him sea toda la gloria. be all of the glory. Cuando Pedro estaba a punto de morir, When Peter was about to die, ¿sabe cómo Pedro murió? you know how he died? Crucificado. Crucified. Pero cuando iban a poner Pedro en una cruz, When they were about to put him on the cross, él dijo, no hagan lo mismo que hicieron con mi Señor, he said, don't do the same that you did with my Lord, porque yo no soy digno de morir como él murió. because I am not worthy of dying the way he Y did. pidió que pusieran la cruz de cabeza abajo See, he asked the cross to be upside down, y crucificaron a Pedro de cabeza para abajo, and they crucified Peter porque él upside entendió down, because he que no understood era digno that he was not worthy de ser crucificado to be crucified como su Señor. as his Lord. Pedro fue un gran ejemplo Peter was a great example de alguien que declaraba cosas que no eran of verdaderas, someone that declared things that were not true. pero cuando él pudo hacer una honesta evaluación de sí mismo But when he was able to self-evaluate y entregar su vida al Señor, and give his life to the Lord, él lo hizo con todo su he corazón. did it with all of his heart. Y día tras día And day after day, crecía en amor hacia Dios, his love for the Lord grew and grew, buscando a Dios intencionalmente.
seeking God obedeciendo intentionally, a Dios obeying Him, y rendiendo al Señor todas las áreas de su vida. and surrendering all of the areas of Yo His quiero life. pedirles en este momento que cierren sus ojos, I want to ask you to close your eyes porque yo quiero orar en este momento. because I want to pray. Pero en este momento yo quiero preguntarte a ti And I want to ask you las mismas preguntas de Jesús. the same questions Jesus asked. ¿Tú amas al Señor Do you love the Lord con todo tu corazón, with all of your heart, con toda tu with alma, all of your soul, con toda tu mente, and with all of your mind, al punto de vivir to the way para la gloria de Él to live for His glory y para morir and to die para la gloria de Él? for His glory, O simplemente or simply eres alguien que tiene una apreciación por Jesús. you are someone that just appreciates Jesus. Hermanos, en este día yo quiero invitar And this day I want to invite, para que podamos analizar a nuestro corazón. I want to invite you to analyze your heart. ¿Cuál es la realidad de nuestro corazón? What is the reality of our heart? ¿Cuál es la clase de amor que tendremos en nuestras vidas? What's the type of love that we have in our life? Para que cuando vivamos So that when we live y cuando cantamos a Dios, and when we sing to Him, podamos hacerlo con de toda la verdad. we're able to do it with all in all of reality and truth. Hacer de una manera verdadera To do it in a truthful way y no simplemente and not simply de apariencias, in appearance, de una manera superficial, in a superficial way, pero de una manera que sea real, but in a way that is real, 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 real. real. Un amor A love que corresponde al amor de Dios. that corresponds or belongs to the love of God. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana, Dios, this morning nos presentamos delante de ti. we present before you. Señor, te damos gracias por la cruz, Lord, we thank you for the cross, por el amor que tú derramó en aquel lugar. for the love that you gave us. Gracias, Señor, por la resurrección Thank you for the resurrection que nos da nueva vida, that gives us new life, que nos da poder, that gives us power, que nos vivifica. that makes us feel alive. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Thank you because you are faithful. Gracias, Dios, Thank you, God, porque tú nos llamas because you've called us para que podamos vivir contigo so that we're able to live with you y amarte a ti and love you con todo el corazón, with all of our heart, con todo el alma with all of our soul y nuestra mente. and our mind. Pero, Señor, en este día And Lord, today hay personas, Señor, there are people que aquí estamos, that we are here, Señor, que aún no hemos podido hasta ahora amarte a ti de la manera que debes and we haven't loved you in the way that you deserve, o que eres merecedor. that you deserve. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord. porque queremos crecer Because en we nuestro amor want, we hacia want ti. to grow in our love towards you. Porque queremos vivir Because we want to live de una manera que glorifica a ti. in a way that glorifies Queremos you. amar a la santidad. We want to love holiness. Queremos amar a la vida de unidad. We want to love the life of Queremos unity. amar a una vida que honrate a ti. We want to love a life that honors you. Cuando amamos a nuestra esposa, When we love our wife, cuando amamos a nuestro esposo, when we love cuando our somos husband, ejemplos para nuestra familia, and we are an example como for our Señor family. somos personas que glorifican a tu nombre en cualquier lugar que estemos, We are people Señor. that glorify your name anywhere we are. Señor, Lord, queremos amarte a ti con todo el corazón. we want to love you with all of our heart. Señor, queremos crecer, Dios, We want to grow, God, en la manera que te deseamos, in a way that we que te desire. anhelamos We desire you y que deeply, buscamos tu presencia. and we seek your presence.
Señor, muchas veces el pecado de nuestras almas Many times the sin of our soul nos aleja de tu presencia. separates us from your presence. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, por medio de tu Espíritu Santo, through your Holy Spirit, porque queremos amarte más, because we want to love you more. amarte más. We want to love you Y que more. no sean simplemente canciones, That is not just simply songs que no sean simplemente poesías, or poetry, pero un reflejar verdadero but a true reflection de nuestro corazón. of our heart. Hombres y mujeres Men and women que te aman a ti más que a nadie. that love you more than anything. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Para que cuando tú nos hables en el privado, So that when you speak to us in private, tú me amas, do you love me? podemos responder con todo el corazón. Señor, We can respond with all of our heart and say, Lord, estoy te amando cada día más y más. I'm loving you every day more and more. Y sigo amándote más y más. And I continue to love you more and more. Y más y más. More and more. Y más y más. More and more. Porque yo quiero vivir para tu gloria. Because I want to live Yo for your quiero glory. honrarte más. I want to Yo quiero honor vivir you. para tu honor. I want to live for your Señor, yo honor. quiero ser diferente. I want to be different, Señor, yo Lord. no quiero simplemente ser alguien de apariencia, I just don't want to pero be amarte simply a ti con todo mi corazón, do it con superficially, toda but mi love you alma with all of my y con heart, toda mi mente. with all Señor. of my soul and mind. Que tú seas el único, Let you are the only one. que tú seas el único en mi corazón. That you are the only one in my heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Póngase de pie, iglesia, por favor. Please stand. Si tú tienes ahí contigo los elementos de la Santa Cena, You have the elements of Holy Communion. yo quiero invitarle en este momento I want to invite you que podamos participar juntos de este momento. that we're able to participate together. Hermanos, todos nosotros hemos negado como Pedro, All of us had denied just like Peter, pero hemos sido llamados a servir como Pedro and we've been called to serve like Peter, y también podemos crecer en amor como Pedro. and we can also increase our love just like Peter did. ¿Cuántos creen esto? How many believe it? ¿Y cuántos quieren esto? And how many want it?